te recordamos que podés escribirnos desde todo el país a través de WhatsApp en el 11 2613 5200 y también estamos en Twitter a través de @cn23. Vamos a meternos de lleno en un tema que ya te veníamos contando. 6 reuniones han tenido para poder destrabar la negociación paritaria. Estamos hablando de docentes universitarios, pero no es el único reclamo que han llevado hoy a las calles en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a preguntarles a ellos cuál es la situación actual, en qué han podido avanzar, si es que han podido encontrar algún punto de acuerdo con el gobierno y cómo sigue entonces las jornadas de movilización. Y le damos la bienvenida a los tres. Muchísimas gracias por estar acá. Nos visitan Santiago Gándara, secretario general de la Asociación Gremial Docente en la UBA, en las Facultades Sociales, Catalina Jufre, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, y Verónica Bettencourt, secretaria gremial de CONADU, docente de Filosofía UBA. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, a las 5 comenzó esta movilización, había oradores por cada uno de las distintas representaciones, y a ver si nos pueden contar un poquito, ¿no? ¿Qué fue o cuál fue el mensaje que se dio entonces en esta marcha? Bien, el principal... No escuchamos los mensajes, tuvimos que salir rápido de la concentración, estaban recién los compañeros empezando a marchar, pero el mensaje es de la marcha, es la propia marcha. Una marcha que construimos entre todas las federaciones, y los compañeros están en la Federación de la CONADU Histórica, yo estoy en la CONADU. Hace como un mes que estamos llevando adelante un plan de lucha frente a la falta de respuesta del Ministerio. Y la respuesta, digamos, lo que expresa esa marcha es ese descontento, esa legitimidad, el descontento frente a la posición aparentemente irreductible del Ministerio de dejar anclado nuestros salarios al mes de noviembre del año pasado. Desde ese momento no tenemos un incremento salarial. Hemos absorbido toda la inflación que a esta altura, contando solo de este año, es del 10%. Y la oferta empezó en el 18 y terminó en el 20. Después, 6 encuentros tuvieron seis para confirmar encuentros eso. Que no son como choques más que encuentros, ¿no? Porque eso no es un encuentro paritario. Una paritaria es un lugar de negociación, es un lugar donde nosotros tenemos reclamos y el Ministerio tiene posibilidades, pero para que haya una negociación tiene que haber acercamiento, tiene que haber modificación de las posiciones. ¿Sí? A ver, a diferencia de los otros docentes, los docentes universitarios sí tienen que hablar su paritaria con el gobierno nacional, ¿no? Sí, tenemos una paritaria nacional que fue una conquista del movimiento de docentes universitarios, pero como decía la compañera, son reuniones en las que no hay respuesta por parte del gobierno. Está claro que el gobierno está buscando en la paritaria de los docentes universitarios, pero del conjunto de los docentes, un caso testigo para golpear al conjunto de los trabajadores. De lo que se trata acá es de que quieren imponer un tope salarial del 18-20% en cuotas para el conjunto de los trabajadores. Esto se ha visto en los docentes de los restantes niveles y se ha visto también en alguna de las firmas que se han hecho recientemente en algunos sindicatos por una cifra del 20% que está muy por detrás. Ya nos comimos, digamos, la inflación del año pasado y de hecho, si aún con los cálculos oficiales ya se habla de un 9% en este trimestre y se calcula un 20% de la inflación, es decir, los números no dan, los bolsillos nuestros no alcanzan y la expresión de esta marcha no es el inicio, sino que es el desarrollo de más de 20 días de paro en que los docentes universitarios venimos desarrollando enormes cantidades de actividades, hemos puesto carpas, clases públicas, hemos desarrollado jornadas de clases públicas en Plaza de Mayo como para hacer visible nuestro reclamo y para que el gobierno atienda no solo la cuestión salarial, sino la situación de los docentes ad honorem, la falta de cumplimiento en muchas universidades, en particular en la Universidad de Buenos Aires, de un convenio colectivo de trabajo. Todo esto cuando lo plantean? Es que el gobierno no da ninguna respuesta. Nosotros hemos ido a las 6 reuniones paritarias, yo soy paritaria y la única modificación entre la primera reunión, estamos hablando de mitad de febrero, nuestro acuerdo paritario venció el 28 de febrero, hace 3 meses que tendríamos que haber resuelto esta situación. Y lo único que hay es una oferta que cambia la cantidad de tramos o, bueno, el primero fue el 18 y el último, las 2 últimas reuniones, el 20. La única cosa que dice el gobierno es que no tiene fondos, pero nosotros sabemos de qué se trata eso, ¿no? Cuando uno está pensando en el Estado, cuando en una empresa, a qué lugar le asigna recursos, muestra las prioridades que se tienen. Bueno, esto en el Estado es mucho más claro. De hecho, de manera unilateral y a cuenta, ofrece un 4% que es el que vamos a cobrar ahora. 4%. Claro, eso les iba a decir. Les hicieron el ofrecimiento de cobrar un adelanto a cuenta de paritarias. No fue un ofrecimiento, no es algo que nosotros, por supuesto, ninguno de nosotros va a rechazar dinero, pero porque además tenemos que tener en cuenta esto, desde noviembre, ¿no? El último tramo del acuerdo paritario anterior fue en el mes de noviembre.
pero fue una decisión unilateral. Nosotros fuimos a una reunión paritaria, rechazamos la oferta que allí se nos hizo y en respuesta a eso el gobierno dice nosotros vamos a dar un 4%, que además es provocativo, porque de hecho esa última oferta contemplaba un primer tramo del 6%. Y ni siquiera adelantan un 6%, sino que un 4%, ¿no? Digo, a todas luces una provocación. Yo observé desde el año pasado un fenómeno que tal vez en otras veces no lo había visto y que tiene que ver con que en estas manifestaciones que se vienen dando a nivel universitario veo aglutinados no solo a los docentes, sino que se suman también los directivos de las universidades, pero sobre todo los alumnos están muy acoplados a lo que son a nivel protesta. ¿Por qué creen que se da este fenómeno? Bueno, en primer lugar hablo yo como presidenta del Centro de Estudiantes del Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes. Todo el conjunto del movimiento estudiantil se ha volcado a las calles a defender, digamos, el salario docente, y no solamente el salario docente. Nosotros como estudiantes universitarios estamos atravesando un momento muy difícil de la universidad, donde venimos arrastrando presupuestos de aumento 0%, donde cada vez a los estudiantes se nos dificulta más llevar adelante nuestros estudios, con una avanzada del gobierno, como ya vemos con nuestros docentes, con una paritaria, con un techo, digamos, a la paritaria docente, el 18%, una cosa insostenible, con los tarifazos que tenemos, digamos, en el transporte público, digamos, el boleto educativo es una gran reivindicación del movimiento estudiantil. Lo mismo la defensa de nuestras carreras. Nosotros atravesamos un momento donde las reformas a los planes de estudio vienen a recortar nuestras carreras en defensa de los posgrados arancelados. En mi caso, por ejemplo, en la Universidad Nacional de las Artes, de los cursos de extensión, digamos, medidas que profundizan la privatización de la educación y el deterioro de nuestras carreras, del contenido gratuito que tenemos. Los estudiantes hoy nos vemos en una encrucijada, digo, la suba de los alquileres, los tarifazos, el ataque constante a los docentes, digamos, a sus salarios, a sus condiciones laborales, hacen que la universidad sea expulsiva para los estudiantes. Catalina, cuando vos mencionás que el presupuesto educativo no ha tenido aumento, ¿no? Que ha sido un 0%, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de inflación, claro. ¿Qué significa? ¿Cómo se lo puedes explicar a otros alumnos universitarios que te están escuchando? En concreto, ¿cómo los afecta? Nos afecta, primero que nada, digo, esto de aumento cero tiene que ver con que los aumentos no se condicen con la inflación, ¿no? Para así, sencillamente. Para dar un ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires el presupuesto es de 13.000 millones de pesos. De ese 13.000 millones de pesos, el 85% está destinado a los salarios de los docentes y de los no docentes. Es decir, que el 25% restante, del cual una gran parte se la queda al rectorado, pero sería otro debate, el 25% restante es el que se destina al funcionamiento académico. Va desde el tóner hasta lo que se puede completar para una biblioteca o para un laboratorio. Esa es la situación de asfixia presupuestaria de la universidad, que afecta sin duda a los estudiantes, a nuestros compañeros no docentes, que son los administrativos que sostienen la universidad, y al conjunto de los docentes. Y el panorama, digo, el de la UBA, que es el que conozco directamente, no debe ser diferente, y no lo es de hecho, al conjunto de las universidades nacionales. Nosotros denunciamos todo el año pasado algo que la compañera está retomando, que es una política, lo era de Macri en la ciudad de Buenos Aires, lo es ahora de este gobierno, que es la subejecución presupuestaria. Por eso Catalina dice, hay programas, hay áreas que tuvieron el 0% de ejecución durante casi todo el año pasado. Había un presupuesto aprobado que se terminó, o sea, durante meses. No se ejecutó, no se enviaron partidas, y en el mes de diciembre se puso todo el dinero para cerrar un ejercicio financiero, pero todos esos programas no se pudieron ejecutar. El presupuesto del año pasado tuvo un incremento real del 28%. La inflación del año pasado fue del 40%. Presupuesto votado a presupuesto ejecutado. Es una falacia cuando el gobierno dijo que había aumentado el presupuesto para este año en más de lo que era la inflación. Y con eso corremos nosotros y corren los estudiantes. ¿Les parece si vamos en vivo un ratito a la plaza a ver lo que está ocurriendo allí y de paso se los mostramos a todo el país? Escuchamos en vivo lo que está ocurriendo. Educativo gratuito y universal. Por la derogación de la Ley de Educación Superior Menemista, por la implementación de la tarifa educativa en luz, agua y gas para los establecimientos públicos.
por comedores estudiantiles, guarderías y residencias estudiantiles en todas las casas de altos estudios, más becas para garantizar el acceso, el progreso y el egreso de nuestras universidades nacionales, por más presupuesto para la universidad pública, contra la criminalización de la protesta social, no a la represión, no a la impunidad. Compañeros, implementación del protocolo contra la violencia de género y simplemente agregar, ya de expresar a los compañeros un documento que hemos sintetizado de todas las expresiones políticas de la Federación Universitaria de La Plata, acompañar enormemente y felizmente a nuestros compañeros docentes a hacer propio este reclamo, esta lucha, esta enorme movilización en defensa de la educación pública, del cual nos encontramos todos, estudiantes y docentes. Felicitaciones, compañeros y compañeros, juntos vamos a vencer este gobierno. Bueno, compañeros, ahora... Me gustaría preguntarles a los docentes, ¿no? ¿Cuánto gana hoy por hoy un docente universitario? Hoy un docente universitario, digamos, los docentes universitarios tienen distintos cargos y distintas dedicaciones, pero la gran mayoría de los docentes, un 70% de los docentes universitarios, ayudantes de categoría simple, están en un salario de 4.200 pesos. Si me permitís, igual quería agregarte algo más. Además de docentes y estudiantes, ese es otro tema, están presentes los investigadores y los becarios. Sí. O sea que el ataque del gobierno no es solamente al sistema universitario, sino también al sistema científico. Hay unos 500 compañeros que están reclamando por su reincorporación. Estuvimos en la semana pasada en el MinCit y ellos también forman parte de esta movilización. Pero volviendo al salario, decías 4.200 entre los docentes que cobran en la Universidad de Buenos Aires. Eso quería focalizar, porque me parece que, y corríjanme si no, pero hay muchos docentes que no cobran un peso. De manera oficial, reconocido por la Universidad de Buenos Aires, por su rector, en un principio por el ex rector Aliu, no sé por si conviene recordar a esta hora de la noche, pero había reconocido 10.000 docentes ad honorem, es decir, 10.000 docentes que tienen que pagar para ir a trabajar. Facultades como la de Medicina o Derecho funcionan básicamente sobre la base del trabajo gratuito de los docentes. Una última pregunta, ¿no? Para conocer un poco cómo es la carrera docente. Evidentemente, el que es docente universitario lo hace por vocación enorme, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que pueda conseguir un nombramiento y que por lo menos se le paguen esos 4.200 pesos? Bueno, hay situaciones como diversas. La UBA es el caso recalcitrante del sistema. Nosotros decimos que es el paraíso de la flexibilización laboral. Digo, la UBA tiene esa cantidad de trabajadores ad honorem, quizás tenga más. Pero en el 2007 la lucha gremial dio por resultado un programa de renta de trabajadores ad honorem y allí se erradicó en gran parte del país. Un trimestre de paro fuertísimo. Sí, por eso digo, fue el resultado de una lucha muy prolongada. Hoy tenemos otra realidad, que son los compañeros que están dando clases contratados, ¿no? Que facturan para que es otra realidad. Y nosotros, y a diferencia de los compañeros de la UBA, que no reconoce el convenio colectivo de trabajo, hemos avanzado en el año 2015 en lograr algo que es histórico, no solo para los docentes universitarios, sino para los docentes en Latinoamérica, que es un convenio colectivo de trabajo como tienen otros sectores de trabajadores, que por primera vez establece con claridad cómo se ingresa, se permanece y se promociona en nuestro trabajo, en la carrera docente. Eso, aunque parezca mentira, era absolutamente desigual y no quiero decir que no tenga ya, que no haya niveles de arbitrariedad, pero se han reducido mucho en virtud de esta herramienta que nosotros hemos logrado, que los compañeros en la UBA la tienen que pelear más porque no se reconoce, insisto en esto, pero hemos avanzado en esta situación. De todas maneras, somos 54 universidades nacionales con una diversidad entre la Universidad de las Artes, las universidades del conurbano, universidades como la de la UBA, que tiene 20.000 docentes, o la de La Plata, que tiene 12.000, y la Universidad de Córdoba, que tiene 400 años. Hay una diversidad muy importante, y lo que está pasando en este momento es que se hace tabula rasa de toda esa diversidad, y se está, a través de la baja de los salarios de los trabajadores, se está tratando de modificar sustancialmente la universidad que tenemos, que podemos no coincidir en que es la mejor, seguramente, o para qué lado tiene que ir, pero acá las políticas no apuntan a mejorarla. ¿Cuándo es la nueva reunión con el gobierno y con esto? No tenemos, todavía no hay no fecha. tenemos Bien. nueva reunión. Bien. ¿No? Entonces tenemos una sostenida negociación de más de 4 meses, un desgaste al que nos somete el gobierno, una respuesta nula
Bueno, esperemos que después de esta marcha el gobierno se avenga a tener una discusión seria con los trabajadores. Y si no, habrá continuidad del plan de lucha, sin duda. Ojalá que sí, por los trabajadores y también por los estudiantes que quieren avanzar en sus carreras y que es muy difícil porque los docentes están luchando y tienen que parar para que puedan ser escuchados, entonces se empieza a complicar un poco todo, así que ojalá que los escuchen. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.